Vámonos allí al libro de Lucas, en el capítulo 19. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 10. Dice la palabra del Señor, bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Amén. Gloria al Señor. Quiero compartir con usted este consejo de Dios en esta hora, mirando la posición de Zaqueo, ese anhelo que había en su corazón, y mirando algunas cositas allí que nos dan una enseñanza muy especial para nuestra vida espiritual. La palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es un consejo de Dios continuamente para el hombre de Dios y para todo aquel que quiere tener una vida recta y que quiere tener una vida placentera delante del Señor. Si tú y yo queremos vivir de verdad y caminar bajo el precepto de Dios, solo tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la palabra. Dios nos ha dado un sinfín de ejemplos dentro de la palabra del Señor, de cosas buenas y malas que acontecieron a hombres y mujeres allí en la historia bíblica y en la historia de su pueblo, acontecimientos que se dieron y que para nosotros hoy son un gran ejemplo, y que esto nos ayuda a mirar y de pronto, si nosotros caemos en situaciones como estas, de errores y que nos conllevan a fracaso, también ahí está la palabra para ayudarnos a corregir y para ayudarnos a salir adelante. Por eso la palabra dice, la misma escritura dice que ella es inspirada por Dios, ¿verdad? Y está allí dispuesta para corregir, para instruir, para enseñarnos. O sea que nosotros tenemos que mirar la palabra como esa lámpara realmente a nuestros pies, como dice el Salmo, ¿verdad? Que nosotros debemos mirar la palabra como esa lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, para que podamos caminar rectamente delante del Señor. Y mirando la palabra del Señor que acabamos de leer, yo miraba algunos detalles a veces que se dan en la vida del hombre, pero que a veces como que hacemos caso omiso a ciertas cosas, pero que muchas veces hay cosas que están reflejadas en la palabra que también muchas veces nosotros las vivimos. Y de pronto no sabemos cómo manejar las situaciones y nos sentimos como frustrados por las cosas que se dan en nuestra vida. Y miraba yo entonces la vida de Zaqueo, el momento del cual habla la palabra allí en el capítulo 19 de Génesis, de Lucas, y miraba algo allí, y era que dice la palabra del Señor que cuando entró Jesús a Jericó, y pasando allí por la ciudad, había este varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicano, dice, y rico. Este hombre tenía un empleo y era recaudador de impuestos. Y por ejercer ese empleo,
muchos pueblos no les tenía con gran estima, no los miraban en gran estima, porque muchas veces muchos de ellos eran extorsionistas, cobraban impuestos de más, alzaban el precio del impuesto para quedarse con el sobrante, y muchos se hicieron ricos de esta manera, oprimían al pueblo. Entonces el pueblo no los miraba por eso con gran estima, por eso, porque habían obtenido riquezas de una manera bastante fraudulenta, y esto ayudaba a que no los miraran con aprecio, porque no había como esa honradez total en ellos. Quizás no todos lo ejercían de esa manera, pero esto era como que lo más común dentro del pueblo, y por esta causa a los cobradores de impuestos, como vemos acá en el caso de Zaqueo, como vemos en el caso de Leví, eran personas a las cuales la gente no les tenía como mucha estima, precisamente por eso, porque eran como esos opresores del pueblo, ¿ve? Y porque veían de que se habían hecho ricos de manera ilícita. Entonces esta era una razón por la que el pueblo no les miraba con mucho aprecio. Pero hay algo muy importante en todo esto que yo podía mirar, y era en la vida de este hombre. Dice la palabra que era un hombre rico, pero vemos que Zaqueo, al parecer, su esperanza, su confianza no estaba en lo que él tenía. O sea, habían anhelos en su corazón, habían cosas que estaban allí como que no llenaban la expectativa de su vida, y había podido apreciar que el dinero no lo era todo para él, y que él quería algo diferente en su vida, él quería algo mejor para su vida. Entonces vemos pues que había como un anhelo especial en él, quería algo distinto, quería algo que llenara su vida, y él podía apreciar que el dinero no era lo que le daba la felicidad a él. ¿Ve? Un caso muy distinto a lo que pasó con el joven rico cuando se acercó a Jesús. No sé si recordarán la cita allí, que el joven rico se le acerca a Jesús para hablarle y exponerle cómo había él guardado los mandamientos, cómo él había guardado ese temor en el Señor. Y cuando el Señor le dice, bueno, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y sígueme, inmediatamente entró en tristeza y se fue. O sea que este hombre sí tenía esperanza, su esperanza estaba puesta en lo que poseía. Pero veo en el caso de Zaqueo algo distinto, alabado sea el Señor. Entonces vemos pues que en la vida de Zaqueo la riqueza no era lo que en verdad había traído esa conformidad total a su vida. Nace un anhelo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el verso 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. O sea, el anhelo en el cual entró Zaqueo era saber quién era Jesús. Quizás había oído hablar de este Jesús, había oído hablar de los milagros, había oído hablar de lo sabio que era este maestro, había oído hablar de cómo exponía la palabra, y entró en él ese anhelo ferviente. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero acercarme a él, yo quiero verle, yo quiero saber cómo es él. Yo quiero, o sea, entró, ese fue su proyecto en ese momento. Cuando él oyó de que Jesús entraba a la ciudad, cuando él vio que venía y la gente le seguía, la multitud le seguía, porque sabían que era un hombre que hacía milagros, prodigios, señales, era un hombre que exponía la palabra del reino con tanta claridad. Él también entró en ese anhelo ferviente de conocer a ese maestro y poder, si acaso, acercarse y poder compartir con él si era preciso, verle de cerca. Pero dentro del anhelo que él tenía aparecieron dos dificultades, dos cosas que eran obstáculos para su vida, y una de ellas era la gran multitud que seguía a Jesús. Él, viendo que era mucha la gente que había, le era como imposible acercarse y poder ver de cerca al maestro. Le era imposible poder llegar hasta donde estaba él. Inmediatamente el hombre empezó a mirar su otra condición, el otro obstáculo que estaba apareciendo en su vida, y era su estatura. Decía, yo soy muy pequeño,
y no voy a poder llegar hasta donde está Él, no voy a poder verle como yo quiero verle. Inmediatamente llegó a su vida, ¿verdad? Nació en Él esa creatividad de decir, me voy a montar sobre el árbol, así como cuando Él pase por allí, yo le puedo mirar y puedo detallar cómo es el hombre, porque desde allí, desde la altura, puedo ver a Jesús. Yo puedo ver a ese Jesús. Yo puedo mirar cómo es ese maestro. Yo puedo mirar su enseñanza. Yo puedo mirar desde allí cómo es Él, su físico, sus acciones, el trato que tiene con la gente. Yo lo puedo mirar desde allí. ¿Y sabe una cosa? Cuando nosotros nacen en nosotros anhelos en nuestros corazones, muchas veces nosotros pensamos que todo va a ser de una gran bendición. Hacemos proyectos en nuestras vidas. En ese momento el proyecto de Zaqueo era ese: mirar al Señor, conocer al Señor. Y era su proyecto. Y él luchó por el anhelo que estaba en su corazón en ese momento. Y podemos ver de que él inmediatamente corrió y buscó un árbol para poderse mirar desde allí, porque había un gran obstáculo y era la multitud. El segundo obstáculo era su tamaño y la estatura que él tenía. O sea, él no era grande, era de mediana estatura y no iba a poder alcanzar verlo por causa de la multitud. Quizás eran muchos los altos que estaban cerca del Señor y le era imposible. Pero mira que dice la palabra del Señor que al que cree todo le es posible. Amén. Y nosotros podemos ver algo muy importante allí en la vida de Zaqueo, y es que él creía de que montándose allí en ese árbol, él podía ver a Jesús, y así fue. Y así fue. Luchó, bregó y se montó allí en el árbol para poder llegar allí. Así muchas veces en nuestros anhelos, en nuestros proyectos de vida, nosotros trazamos planes y de pronto aparecen los obstáculos en nuestras vidas. Pero nosotros muchas veces dejamos de lado hasta el proyecto, porque creemos que es como imposible lograr el proyecto. Creemos que es imposible lograr de obtener la bendición de Dios en el proyecto, porque vemos que se han parado muchas cosas delante de nosotros. Y una de ellas es esa gran multitud de dificultades que se presentan en el día a día de nuestro caminar en el proyecto, y lo creemos que es imposible. Pero nosotros también tenemos que mirar así como Zaqueo, tener creatividad en las cosas. Si nosotros dentro del proyecto tenemos asentado muchas cosas allí que podemos creer, de que podemos lograr, y si vemos que algo de ello no nos está saliendo bien, podemos cambiar la situación. Pero buscarle una salida, no vencernos, no dejarnos vencer por la adversidad, por la dificultad, no dejarnos vencer por el momento que se está viviendo. Muchas veces, y estoy casi segura que en el día de hoy muchos han ya dejado y han abandonado su proyecto, han dejado de lado sus anhelos, porque han dicho: no, ya vamos en mitad de año y nada ha pasado, esto como que no va a terminar, esto como que no va a seguir, esto como que más bien va a avanzar hasta el otro año, y me estanqué, me quedé aquí. Pues yo quiero decirte que hagas como Zaqueo, alabado sea el Señor, móntate allí en la cima del monte para ver a Jesús, y yo sé que tú vas a alcanzar esa victoria. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos creativos, que nosotros seamos creativos en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos. Nosotros tenemos que correr, montarnos allí en ese sicomoro para poder ver al Señor, para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la majestuosidad del Señor. Pero si nosotros no corremos hasta allí, alabado sea el Señor, los obstáculos nos ahogarán. Zaqueo no se dejó ahogar por el obstáculo. Y eran dos obstáculos grandes para él. Yo te podría decir que en este momento eran sus dos gigantes que tenía Zaqueo allí: la multitud y el tamaño de su estatura. Pero nada de estas dos cosas hizo que Zaqueo desistiera de su proyecto. Nada de estas dos cosas hizo que Zaqueo desistiera del anhelo que estaba en su corazón. El hombre luchó y se montó allí en el árbol. Y dice la palabra del Señor
Alabado sea el Señor, aleluya. Y dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice, corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Tenía una fe tan grande este hombre. Él sabía, antes que Jesús llegara al sitio, ya él estaba delante. ¿Sabe? A Dios le gusta la gente diligente. Dios no va con el perezoso. Dios camina con el diligente. Dios camina con el que va adelante. A Dios le gusta que tú vayas al frente. Dios quiere que tú y yo seamos siempre punta de lanza. Dios quiere que tú y yo siempre vayamos al frente. Nunca retrocedas, nunca te quedes parado a ver qué pasa. No, no te quedes a observar. Camina, camina y date prisa, porque es necesario que subamos al árbol para mirar de más cerca al Señor. Es necesario subir allí, es necesario buscar cómo ver a Dios en nuestro proyecto, cómo ver a Dios en nuestro anhelo. Esto lo anheló Zaqueo y él luchó en su proyecto para poder ver al Señor. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Alabado sea el Señor. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mira, Jesús se había dado cuenta de que este pequeño hombre, gigante en la fe, había corrido hacia aquel árbol para poder mirarlo a él, para poder apreciar el rostro del Señor. Pero lo más importante aquí en esto es no solo la acción de Zaqueo, sino la acción de Jesús. Jesús, yo estoy segura de que antes de que Zaqueo subiera al árbol, ya Jesús lo estaba viendo. Ya Jesús estaba viendo la intención, ya Jesús estaba viendo todas las cosas. Ya Jesús estaba viendo de que él quería hacer realidad su sueño. Y se había subido allí, y cuando este hombre sube, ya Jesús sabía que él estaba allá arriba. Y por eso cuando llega a ese lugar, él mira hacia arriba y ve a aquel pequeño gigante en la fe, mirándole fijo. Y el Señor le dice, date prisa, desciende. Amén. Dios quiere que tú y yo siempre nos demos prisa. Prisa, ¿por qué? Porque el Señor le estaba diciendo, porque hoy voy a posar en tu casa. Y hoy Dios nos está diciendo a nosotros, date prisa, desciende, corre, ve, ora, clama, intercede. No te quedes allí, no te detengas, no dejes que ningún obstáculo quite la bendición de que yo entre y pose en tu casa en esta hora. Que yo entre y tome control de tu proyecto. Que yo entre y tome control de tu empresa, que yo entre y tome control de tu economía, de tu negocio, de los anhelos de tu vida, de tu ministerio, de todo lo que tú propusiste en tu corazón para el 2020. Yo hoy quiero bendecirte, yo hoy quiero ayudarte, yo hoy quiero socorrerte y yo hoy quiero posar en tu casa para bendecirte y hacer realidad tu proyecto. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo miremos hoy. No te quedes llorando por los rincones, ni viendo como que es imposible que tú saques adelante el proyecto. No lo mires así. No. Míralo con ojos de positivo. Es para ti un positivo de que en este año las cosas se van a dar. ¿Cómo? No sé. Pero la palabra del Señor a mí me enseña que para el que cree, todo le es posible. Amén. Y tú y yo hemos creído en el nombre del Hijo amado de Dios. Amén. Hemos creído en ese Cristo maravilloso. Hemos creído en el que venció aún hasta la muerte para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Entonces, si Él tuvo el poder para vencer la muerte, cualquier cosa que esté aquí en esta tierra, para Él es fácil vencerla. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que tú y yo venzamos los obstáculos. Que no nos quedemos allí, que no nos quedemos petrificados mirando cómo pasan los obstáculos frente a nosotros, porque obstáculos vamos a tener siempre.
Al comienzo y en mitad de camino y al final de camino de todo proyecto, de todo anhelo, siempre vamos a encontrar obstáculos. Pero yo quiero que tú recuerdes una palabra, amado hermano, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Crea esa palabra, que tú lo vas a lograr, que tú lo vas a alcanzar. Dios te va a dar la manera, la forma, la creatividad para que tú puedas alcanzar de que tu proyecto sea una realidad en este 2020. ¿Cómo? No sé. Pero tú no sabes una cosa, que Dios es creativo. Es tan creativo que a todos nos hizo diferente. Todos no nos parecemos. Nuestro físico todo es diferente. Porque Dios es creativo. Entonces, yo quiero que tú mires eso. Date prisa. Date prisa porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo lo hizo todo ahí a prisa. Se adelantó para subir en el árbol. Y también se dio prisa para recibir a Cristo en su corazón, para abrir la puerta de su hogar. Y dice que lo recibió gozoso. ¿Sabe por qué? Porque estaba viendo hecho realidad el anhelo de su vida. Yo no sé cuál es el anhelo de tu vida, amado hermano, pero lo que yo sí te quiero decir es que no te quedes estancado, que no te detengas, que luches contra la adversidad, que luches contra la dificultad, contra el obstáculo que tú hoy estás viendo en tu proyecto, que tú hoy estás viendo en todo lo que tú habías dispuesto para este año, que todo lo que tú ahorita en este momento estás viendo oscuro. Yo te quiero decir que la claridad de Dios está allí para alumbrar en tu proyecto. Ahí está la luz de Dios para sacar adelante tu proyecto y para hacer realidad tus sueños, así como en Zaqueo. Y dice la palabra del Señor en el verso 7, que al ver esto, óigame bien, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre va a haber quien se levante a querer echarte tierra. Siempre. Siempre va a haber gente necia, instada por Satanás, para querer recordarte a ti de dónde te sacó Dios o quién eras tú antes. Y siempre va a haber gente creyendo engañarte a ti o queriendo hacerte entender que Dios no perdona los pecados, que Dios no perdonó tu acción y que tú no tienes ningún valor delante del Señor. Siempre va a haber gente allí que se va a oponer y que va a criticar y que va a hablar que no puede ser que Dios te ayude en el proyecto porque tú fallaste un día, porque tú hiciste lo malo tal día. Pero déjame decirte que nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios, aleluya, que no menosprecia un corazón contrito y humillado. Alabado sea el Señor. Y aunque caigamos y aunque nosotros fallemos delante del Señor, una cosa sí estoy segura, que cuando nos arrepentimos delante del Señor, Él está listo para perdonar nuestra falta, nuestros errores, aleluya, y está presto para sacar adelante nuestros proyectos, porque somos sus hijos. Dios sabe del material que nos hizo a nosotros. Él sabe que nos hizo del barro, y cuando el barro se reseca, se requiebra. Y Él sabe que muchas veces nos quebramos hasta en sus manos, porque nos resecamos, porque nos hacemos débiles, porque no luchamos. Pero Dios hoy te está diciendo: levántate, corre, date prisa, porque quiero bendecirte en esta hora. Entonces no tengas miedo, amado hermano. No tengas miedo porque tú estás viendo detenido tu proyecto, porque tú estás viendo detenido el anhelo de tu vida. Por lo que tú has venido luchando, tú has visto que este año ha sido de muchos obstáculos. No tengas miedo por eso. Dios está allí. Dios está allí para socorrerte, para bendecirte en gran manera. Y quienes se levanten, van a ver quienes se levantan. Quienes se levantan como opositores a la bendición que Dios te dé, siempre van a ver los envidiosos que se levantan, los calumniadores, aquellos que saldrán a tu paso, que le querrán echar tierra a tu proyecto. Alabado sea el Señor.
Y que te van a decir, eso no se te va a dar, eso no va a poder ser. Mira el tiempo, mira el momento, mira las cosas, mira todo cómo ha cambiado. Pero yo te digo una cosa, Dios no nos llamó para que le creamos al hombre, sino para que le creamos a Él, aleluya. Porque Él fue el que estableció los parámetros de la vida en el mundo. Entonces tú y yo tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle a ese Cristo maravilloso. Mira, Zaqueo creyó. Y él tenía ese anhelo. Él tenía ese anhelo. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocerle, quiero verlo, quiero saber quién es Él. Quiero estar cerca de Él. Ese era el anhelo, el proyecto de su vida en ese momento. Él no estaba por riqueza, él estaba por algo mejor. Y era conocer al Señor. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor. En el verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesta en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya. Zaqueo se levantó en pie para taparle la boca a Satanás, para dar testimonio de lo que el Señor acababa de hacer en su vida. Zaqueo estaba arrepentido de cualquier mala acción que él había cometido con el pueblo. Y si en algo él había defraudado a alguien, estaba dispuesto en ese momento a regresar cuadruplicado lo que él le había quitado a aquella persona, y estaba dispuesto a tomar la mitad de sus bienes y entregarla a los pobres. Por eso te estoy diciendo que la esperanza en Zaqueo no estaba en el dinero, su confianza no estaba en la riqueza, su confianza estaba en conocer a Jesús, que es autor y consumador de la fe, aleluya, y sabía que Él era el único que podía cambiar su situación, porque internamente en la vida de Zaqueo había un espacio vacío, que ni siquiera la riqueza habían podido llegar, porque la gente piensa que la riqueza es la que trae felicidad, pero la felicidad solo la da Dios. A Zaqueo lo tenía todo. Si nosotros miramos económicamente, todo lo tenía. Todo lo que él quería lo podía tener con el dinero aquí en la tierra. Pero no tenía paz. No tenía el amor de Dios. No tenía salvación. Y dice la palabra del Señor: ¿de qué le vale al hombre tener fama, tener riqueza, ganar el mundo y en el infierno tener su alma? ¿De qué le sirve al hombre eso? Esto era lo que había entendido Zaqueo. Él tenía todo lo demás, pero no tenía a Dios. Y él necesitaba de la presencia de Dios en su casa, en su vida, en su familia. Y cuando vio que allí se estaban levantando ya la murmuración por la condición que él había tenido, alabado sea el Señor. Entonces, si esto era el problema, no era ninguno. Él estaba dispuesto a entregarlo todo para servir al Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros nos disponemos para esto, alabado sea el Señor, es allí donde el Señor inmediatamente toma el control de todas las cosas. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: hoy a esta casa. Alabado sea el Señor. Mira, si tú miras en el verso anterior, el Señor le dijo: porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Pero cuando este hombre se despoja de todo, cuando este hombre dispone todo lo que posee y ponerlo allí al servicio de Dios, ponerlo allí en la mano del Señor, entregarlo a los pobres, regresar lo que él había dañado y pagarlo cuadruplicado, entonces el Señor, alabado sea el Señor, aleluya, le dice: hoy ha venido la salvación. Ya no le está diciendo ha venido a posar, sino que ha venido la salvación a esta casa, aleluya, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, él también era un judío que merecía esa salvación. Él merecía, y él está dispuesto a entregarlo todo. ¿Sabe? Cuando tú y yo nos disponemos para el Señor,
Cuando tú y yo no nos materializamos, cuando tú y yo no tenemos las cosas que hemos obtenido porque Dios nos las ha dado como por encima de todas las cosas, sino que tenemos a Dios por sobre todas las cosas y miramos a Dios como el todo de nuestras vidas y que Él es el que nos da el 100% de todas las cosas y que nuestra dependencia está totalmente en el 100% en las manos de Dios. Es allí donde viene la provisión y la bendición de Dios. Es allí donde Dios responde. Es allí donde Dios da, alabado sea el Señor, la bendición. ¿Sabe por qué? Porque estamos entregando todo. Dice la palabra del Señor que nuestro corazón está donde está la riqueza. Y en ese momento Zaqueo había encontrado la fortuna mayor y era la salvación para su vida. Y él estaba, su corazón en ese momento estaba pegado a Jesús. En ese momento su corazón estaba pegado a la palabra del Señor. Él estaba gozoso, él estaba contento. Y Jesús, viendo también el acecho de los hombres, de los envidiosos, de aquellos que se levantan para querer opacar el anhelo, alabado sea Dios, de las personas, cuando quieren opacar allí el anhelo de aquellos que buscan del Señor con corazón íntegro. Mire lo que le dice el Señor en el verso 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por sano, Él vino por enfermos. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Zaqueo estaba perdido. Zaqueo podía tener muchas cosas, pero no tenía a Dios, no había salvación en su vida. Y en ese momento este hombre había dispuesto su vida para el Señor. Y eso era lo más importante en este momento para él. Lo demás eran añadiduras para Zaqueo. El dinero, las posesiones, todo lo que tenía, alabado sea el Señor, eso era solo añadidura. Pero en este momento lo que valía para él era su salvación. Y Jesús, conociendo como conoce el corazón de cada uno de nosotros, por eso también salió a su defensa. Yo no he venido aquí a buscar a sano. Yo vine a buscar enfermos y este era un enfermo. Y hoy tiene vida. Y hoy tiene salud espiritual. Alabado sea el Señor. Dios quiere eso para ti, amado amigo. Que tú no pongas tu corazón allí en las cosas materiales. Ponla en las cosas de arriba. Cuando tú miras hacia arriba, cuando tú corres hacia allí, ahí es donde está la provisión y la bendición de Dios. Entonces yo quiero hoy que oremos para que tu corazón sea abierto allí para recibir a ese Jesús maravilloso. Que te dispongas así como se dispuso Zaqueo, para que el Señor entrara a su casa y tomara control de su casa, porque eso fue lo que hizo Jesús. Tomó control. Zaqueo se despojó de todo lo que poseía. Entregó su vida en totalidad al Señor y la salvación llegó a su vida. Eso es lo que quiere Dios, que te despojes del orgullo, que te despojes de todo aquello que te daña, que te despojes del odio, de la ira, que te despojes de la vanidad, que te despojes de esa mente vanidosa, que te despojes de todos los placeres mundanales y que abras la puerta de tu corazón, porque Él quiere posar hoy en tu casa. Y si tú te despojas totalmente, quiere entregarte la salvación. Eso es lo que quiere Jesús en esta noche. Padre, te adoramos. Hoy te doy las gracias, Señor, por cada familia, Señor amado, que en esta hora abre la puerta de su casa, de su corazón, las puertas de su vida para ser bendecido por ti, Padre. Yo te pido, Dios de la gloria, que seas tú obrando allí. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, tomando el control de las mentes, de los corazones, del hogar, mirando la necesidad de cada uno, abriendo allí, Señor, esa puerta de provisión, de bendición para cada uno. Padre, en este momento, Señor, lava con tu sangre preciosa, Señor, limpia toda maldad. Oh Padre, aleluya, tu palabra dice que si nuestro pecado fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana, Señor amado. Que así sea, Señor, oh Dios, la vida de cada uno de aquellos que se arrepienten en esta hora, Señor amado. Que abren la puerta de su corazón para recibirte, Señor, en su casa, en su vida. Que la salvación llegue a cada familia en esta hora, Padre.
Y aquel que se había alejado de ti, Señor, que ha vuelto, Señor, oh Dios, para recibirte, oh Dios de la gloria. Yo te pido, Dios, que seas tú, oh Dios, obrando, Padre. Oh Dios, reconociendo, Señor amado, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Padre, inscribe esos nombres en el libro de la vida, Señor amado. Perdona el pecado, Señor. Perdona los pecados, Señor amado. Dale oportunidad de vida, Señor, a aquellos que han abierto esas puertas, Señor, para que tú entres y reines allí, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor.